Estimados participantes del Cuarto Congreso Internacional de Innovación Docente e Investigación en Educación Superior. Mi nombre es Guillermo Campos y soy el exponente de la comunicación titulada Efectos de las acciones creativas en el terreno personal y educativo. Vamos a comenzar. A modo de introducción, me gustaría detenerme en algunas de las ideas que se recogen en esta diapositiva. En primer lugar, estamos experimentando un mundo caracterizado por los continuos cambios y las sociedades cada vez exigen más a los sujetos. Bajo este contexto, la creatividad nos puede ofrecer procesos de renovación y procesos de respuesta. En este sentido, como dice Paris 2019, la creatividad es útil en el terreno personal, en la vida cotidiana, en el desarrollo de alguna actividad. Desde este punto de vista, la creatividad se visualiza como un valor social. Puede que estemos experimentando el tiempo de la creatividad. Cada vez es un concepto que se escucha con más frecuencia, desde los ámbitos laborales, desde los ámbitos educativos, desde los ámbitos sociales y también en el terreno científico. Es una temática que cada vez despierta mayor interés. Ahora bien, más allá de ese interés que despierta la creatividad, debemos visualizarlo como un elemento positivo, porque la creatividad favorece la productividad, favorece el nivel de logro de los sujetos, pero también nos permite en el terreno educativo renovar modelos transmisivos, modelos centrados en el aprendizaje de memoria. La creatividad ofrece posibilidades de innovación y renovación. Por lo tanto, el objetivo principal de este estudio se centró en determinar, a través de las percepciones de los estudiantes, los efectos de las acciones creativas en el ámbito personal y en el ámbito educativo. A continuación, presento la metodología que guió esta investigación, la cual se representa a través de esta rayuela. El primer salto que tenemos que dar es al diseño. El diseño es mixto y se aplicaron dos técnicas de obtención de datos. Por un lado, una escala tipo Likert, la cual se aplicó a 72 encuestados, y entrevistas semiestructuradas, la cual se aplicaron a 10 sujetos seleccionados. Las técnicas de análisis de estos datos fueron, para la parte cuantitativa, pues un análisis de matriz de datos con el programa estadístico SPSS. Y en la parte cualitativa, es decir, el análisis de las entrevistas, se llevó a cabo mediante la saturación teórica y el establecimiento de categorías, mediante el uso del programa Atlas-T. Los participantes de la investigación fueron 119 estudiantes de un centro educativo público y urbano de la provincia de Segovia, donde los niveles seleccionados fueron cuarto de la ESO y primero de bachillerato. Es una muestra por conveniencia. El procedimiento, finalmente, se dividió en dos momentos. Por un lado, la realización de los requerimientos por parte de la administración, ya sea de la Subdelegación de Educación de Segovia y también del propio centro educativo. Y en un segundo momento, pues se llevó a cabo el trabajo de campo con la recolección de los datos de forma coordinada con el centro educativo. Vamos a exponer los resultados obtenidos. Con respecto a los efectos de las acciones creativas a nivel personal, podemos ver en la tabla que se expone en esta diapositiva que los distintos encuestados de los dos niveles educativos manifiestan que la creatividad tiene impactos positivos en distintos aspectos, como por ejemplo la motivación, la atención, el comportamiento, el aprendizaje, las notas, el clima del aula.
y vemos que la aceptación de estos enunciados alcanza porcentajes sobre el 70%. Con respecto a las entrevistas, ante la pregunta ¿qué te aporta a ti para tu crecimiento personal el fomento de la creatividad?, vemos que en primer lugar la totalidad de los entrevistados señala que la creatividad tiene un efecto positivo en su crecimiento personal y luego indican en torno a 4 aspectos donde la creatividad favorece su crecimiento personal. En primer lugar se señala la importancia para la resolución de problemas y la búsqueda de alternativas, como potenciadora de la productividad, como un elemento que los diferencia del resto de sujetos, y también se menciona que puede resultar favorable una vez estén insertos en el ámbito laboral. Con respecto a los efectos de las acciones creativas a nivel educativo, en el gráfico podemos ver que ante el enunciado aprendo más con un profesor creativo que con uno que no lo es, vemos que tanto los estudiantes de cuarto de la ESO como los de primero de bachillerato, con porcentajes altos y mayoritarios, indican que sí. En cuarto de la ESO se alcanza un 69,5%, mientras que en primero de bachillerato un 80,2%. Desde las entrevistas, ante la pregunta ¿qué técnicas de enseñanza de los profesores favorecen más tu aprendizaje y cuáles no? Por un lado, vemos que acciones y actividades ligadas a la creatividad son favorables para el aprendizaje, como por ejemplo el trabajo en equipo, como por ejemplo el uso de las tecnologías, como por ejemplo el desarrollo de trabajos de investigación, etcétera, incorporar acciones innovadoras, promover estrategias de enseñanza lúdicas y divertidas, ser flexible, etcétera, son elementos ligados a la creatividad y que favorecen el aprendizaje. Por otro, los estudiantes de ambos niveles educativos mencionan como desfavorables elementos ligados a estrategias de enseñanza situadas en las clases magistrales, en el aprendizaje de memoria, el uso excesivo del libro de texto, la monotonía dentro de las aulas, la repetición como base del aprendizaje, etc., que son elementos dañinos tanto para el aprendizaje significativo como para la propia creatividad. Vamos a las conclusiones. En primer lugar, el alumnado de los dos niveles educativos reconoció la utilidad de la creatividad en el ámbito personal y la visualiza como una actitud que favoreció aspectos como la motivación, las calificaciones, el comportamiento, la atención, el aprendizaje y el clima del aula. En segundo lugar, los dos niveles educativos destacan que aprenden más con docentes que son creativos. En tercer lugar, se señalan que estrategias de enseñanza de los docentes vinculadas a la creatividad son favorables para el aprendizaje. También mencionan que es importante la flexibilidad, la apertura, la participación del estudiante, aspectos que también están ligados a una enseñanza creativa. Finalmente, los dos niveles educativos que participan de la investigación son críticos con las estrategias de enseñanza meramente expositivas, centradas en el libro del texto, en el aprendizaje de memoria, como elementos que no favorecen ni el aprendizaje ni su creatividad. Para finalizar esta presentación, pues me gustaría compartirles la siguiente frase: la creatividad no se gasta. Cuanto más se usa, más se tiene. Muchas gracias. En esta última diapositiva les comparto bibliografía de interés por si alguien desea profundizar en la temática. Sin más que decir, les envío un cordial saludo.